Muy buenos días, estamos acá en Radio Tu Encuentro, Comuna de la Granja, San Ramón, y soy el pastor Andrés Aravena, que te da una cordial bienvenida en este día, día domingo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para toda la comuna de San Ramón, la Granja, y a través de la internet, a través de todo el mundo. Un saludo para todos los oyentes de esta radio y quienes nos escuchan constantemente los días domingos. También a quienes por el YouTube son subidos estos videos y también tenemos ya como 65 seguidores que están siguiendo nuestra enseñanza. Especial saludo para la gente de un grupo de hombres que nos reunimos en cuarto centenario, el grupo Oasis. Así que vaya para ellos un especial saludo a quienes los colaboran, nuestro hermano Alex, nuestro hermano Antonio y muchas personas más, y también a la señora Liliana de la óptica Franco, aquí en Vicuña Maquena 7087, donde podrás ir en nombre del programa y tendrás un descuento muy especial para la compra de tu lente óptico o cualquier otra atención. También allí tienen atención oftalmológica, entonces tú solicitas tu radio. ¿Dónde está ubicado esto? Paradero 12 de Vicuña Maquena, frente al líder, Vicuña Maquena 7087. Allí tú puedes mencionar el programa, la radio, y da mi nombre, Pastor Andrés Aravena, y te van a hacer un descuento muy especial. Hemos estado durante todo este tiempo tratando el tema de la salvación. La salvación es una rama de la teología denominada soteriología, así que llevamos creo que este es el 7º o 8º programa con respecto a eso, así que vamos a introducirnos rápidamente en lo que es ese título. Damos obviamente también gracias al Señor por la oportunidad de estar en este medio de comunicación cristiano, y ya vamos a cumplir prácticamente un año, y siempre nuestra característica o nuestro ministerio que ha entregado el Señor de entregar ¿cómo se llama? Enseñanza, estudios bíblicos, ¿ya? Así que estamos viendo la soteriología. Hemos visto ya en 6, 7 programas que han pasado todo lo que es el pecado principalmente, todo lo que es el pecado original, las transgresiones, todo eso. Ya entonces hemos establecido, hemos enseñado cómo el hombre se separó de Dios desde Adán hasta nuestros días, cómo es nuestra naturaleza pecaminosa, cómo viene en la semilla que nosotros hemos heredado de Abraham, y por lo tanto Romanos 3:23 es claro y categórico cuando dice: todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Entonces, ya claramente fijado lo que nos separa del hombre, ahora vamos a ver cómo podemos enseñar de cómo vencer el pecado, ¿cierto? Entonces, para eso quiero llevarte al libro de Juan, capítulo, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer en el nombre del Señor. Juan, capítulo 1, 12 y 13, dice así. En el nombre del Señor leemos y dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad del hombre, varón, sino de Dios. Estamos hablando de que para vencer el pecado, obviamente que no es a través de obras, no es a través de la ley, el cumplimiento de la ley, no es a través de esfuerzo, no es porque tú eres miembro de una iglesia, porque estás leyendo la Biblia, sino que Efesios 2:8, 2:9 dice: por gracia sois salvos. Entonces, por medio de la fe. Entonces, eso establece que para que nosotros podamos vencer el pecado, no somos nosotros, sino que uno hizo esa guerra espiritual, o venció la muerte, y este es su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, para vencer el pecado, el camino es
ni tampoco nos corresponde a nosotros vencer a Satanás, porque no podríamos. Jesucristo es una obra ya consumada, hecha ya. Entonces, por nuestra voluntad, por la voluntad del hombre humanamente, no se puede. No es porque tú hagas buenas obras, ni porque tengas fuerza, ni hayas determinado una voluntad, decir ya a contar de este momento yo me voy a portar bien, voy a andar en forma correcta, en forma de acuerdo a lo que Dios quiere, sino que no es por esa fuerza, ¿ya? Pablo en el libro romano que vamos a leer en el capítulo 7:20 dice así, Pablo lo destaca y lo reconoce, dice 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, te fijas que Pablo aquí está destacando que el ser humano no le basta de tomar una determinación para portarse bien o para andar en buenos caminos, ¿cierto? De arrepentimiento humano, sino que hay un pecado que mora en nosotros, ese es el pecado adámico, ¿cierto? Entonces, el pecado en sus raíces pecaminosas, nos produce frutos constantemente, pero frutos o transgresiones que se determinan el pecado. Dios ha determinado que para vencer el pecado hay provisión divina. Dice Romanos capítulo 1:17, más el justo por la fe vivirá. Entonces el hombre no puede obedecer o seguir a Dios mediante leyes escritas o grabadas en la piedra, en las piedras, ¿cierto? Como el caso de Moisés, los 10 mandamientos, o lo que se denomina también el antiguo pacto, ¿cierto? Pese a que Dios determinó esos mandamientos, determinó la ley, ni un hombre pudo andar en el cumplimiento de la ley. Imposible. No basta, recuerda que un pecado ya te coloca en la condición de pecador. Entonces, no es a través del cumplimiento de la ley, como lo enseñan algunas religiones, ¿cierto? Los adventistas, por ejemplo, son determinantes en que ellos quieren cumplir la ley, no trabajan los días sábados, no toman Coca-Cola, no comen cerdo, muchas cosas, pero eso no, la verdad la cosa es que no te lleva a Dios, ellos siendo distintos, además que las leyes estaban hechas para el pueblo judío, ¿cierto? Entonces, Dios, ¿cómo solucionó esto? Dice Dios, o cómo cambió esto. En Jeremías capítulo 31 vamos a leer, porque dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, se está refiriendo a Moisés, ¿cierto? El día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mire, ahí pone, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, esto es lo que determinó en el nuevo pacto. Es una ley que no está escrita en piedra, sino que está escrita en nuestro, dice, y daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y seré de ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, el versículo 34, y no os enseñará más ninguno de su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces ahí hay la provisión divina. En el nuevo pacto la provisión es Jesucristo. Dice, y la ley es un espejo para mostrar al hombre su calidad de pecador, pero la solución al pecado es en Jesucristo, ¿ya? ¿Y dónde está dónde está esa ley escrita? Dice que la escribiré en su mente y en su corazón.
Entonces, a contar de recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y, y, y aquí viene que Dios asienta esa verdad en tu mente y en tu corazón. Entonces tienes que ser categórico, que cuando tú quieres conocer los pensamientos de Dios, dice, veíamos la vez pasada también que el bautismo somos bautizados por el Espíritu y por el agua, y el Espíritu se refiere al Espíritu Santo y se refiere al agua, y el agua es su palabra de Dios. Entonces, a través de su palabra tú estás leyendo, y todas esas verdades se están grabadas, se tienen que grabar en tu mente y en tu corazón. Entonces, a través de eso, del Espíritu Santo, debo conocer su voluntad, su palabra y su corazón. A través de la Biblia, aquí Dios puso su corazón. Entonces, a través del Espíritu Santo yo puedo extraer y poner ese espíritu que está en su palabra y ponerlo en mi mente y en mi corazón. Entonces ahí hay ya instrucciones, ya, para que nosotros podamos entender y dejar que el Espíritu Santo nos dirija y llevar una vida de acuerdo no a nuestra voluntad, sino a la voluntad divina, ¿ya? Entonces, eso es. Entonces, debemos poner la mira en la cruz y su obra. Y esa mira y esa atención, cuando podemos entender lo que Jesucristo hizo, y creer que Jesucristo salvó al mundo, eso se llama fe. Y esa fe es la que da salvación. Dice, vuelvo a repetirte, por Efesios, por gracia son salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? En mis buenas obras, de ninguna. Esos son frutos. Por la fe de creer que Jesucristo pagó los pecados del mundo y nos hizo justos, nos justificó, nos redimió, nos compró. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente del día que tú entregas tu vida al Señor, ¿ya? Que lo acepta como tu Señor y tu Salvador. Dice que la mente, a través del Espíritu Santo, la mente de Cristo se pone en nosotros, ¿ya? Entonces, Jesús ha puesto en el corazón del creyente, en el corazón del hombre salvo, su corazón. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de salvación. Juan 8:11 habla de la mujer adúltera, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús le trae la mujer adúltera a Jesús, para que sea apedrada y muerta por haberla encontrado en adulterio, se hace toda una situación difícil en aquel momento. Entonces, porque efectivamente la ley escrita para el pueblo judío era clara y categórica que debía morir, pero cuando le traen a Jesucristo, esa mujer, y le preguntan qué va a hacer, dice Jesús, dice, ni yo te condeno. Entonces se establece a contar de ese momento, más o menos, que Jesucristo está estableciendo una nueva capacidad para el hombre, que se llama la gracia, donde Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces tenemos gracia con instrucción. Entonces Jesús en ese momento a la mujer le da salvación y le entrega una instrucción, no peques más. Entonces a través de ese hecho nosotros podemos ver que Jesús pone el poder de su palabra para no pecar. ¿Dónde escribió esta nueva ley? Antes en Moisés estaba escrita ¿cierto?, en piedra, pero ahora puso escribió, dio salvación a esa mujer, pero puso en su corazón el concepto de no peques más, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 5, 4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esto es lo que ha vencido al mundo. La manera de vencer el pecado es caminar por la fe en Jesucristo. Dios grabó en la tabla de nuestros corazones, en el momento que ponemos los ojos en Jesús
en la salvación, en la hora consumada, Dios pone en nuestros corazones que nosotros en alguna forma somos salvos, somos libres, somos renacidos a través de este nuevo nacimiento que es la fe en Jesucristo. Entonces vamos a leer acá un pasaje en Juan capítulo 3, versículo 1, capítulo 3. Voy a enseñarte un hecho que está en la Biblia ya, que es el nuevo nacimiento, cómo nosotros podemos nacer de nuevo, ¿ya? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Capítulo 1 de Juan está hablando del encuentro de Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, y no está hablando de un nacimiento físico, ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces acá tenemos condiciones: nacer del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y oyes su sonido, mas si no sabes de dónde viene ni de dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer eso? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si yo he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis que os dije las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a analizar este pasaje de este encuentro que tuvo Jesús con Nicodemos. Entonces versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo dice que es un fariseo. Fariseo era un partido político que había allí en los tiempos de Jesús. Entonces era el principal. Nicodemo era un reverendo, un miembro del Sanedrín. Viene siendo equivalente a lo que sería un miembro del Congreso en este momento, ¿cierto? En su país. El Sanedrín estaba compuesto por 60 personas. Y este Nicodemo era un hombre mayor de 70 años, un hombre ya adulto, ¿cierto? Fariseo, que representaba al pueblo de Israel. Y los fariseos eran estudiosos de las Escrituras y fue ejemplo para compartir la ley. Es decir, estamos frente a un hombre, Nicodemo, que es un hombre que no es desconocedor de las leyes de Dios, es un hombre. Entonces dice el versículo 2, este vino por la noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás con él. Mira, qué honor para Jesús, que le reconoce este hombre, ¿cierto? Cuando le dice Rabí. Rabí quiere decir maestro, ¿ya? Y qué honor para Jesús que un hombre de 70 años viese a un jovencito de 33 años y lo reconociera como maestro.
estaba mostrando que Nicodemo era un hombre muy culto en esos tiempos. Y Nicodemo es un hombre que es mayor de Jesús. Y se acerca, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de la noche, y vino por la noche y le dijo, mira qué interesante esto, es decir, él pertenecía a este grupo de los fariseos, y se acercó por la noche a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como es maestro, pero los fariseos se oponían al ministerio de Jesucristo, pero entre ellos ya lo reconocían a Jesucristo. Nicodemo da señales de que ellos, pese a ser opuestos al ministerio de Jesús, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces tenemos un joven de 33 años que es reconocido por el Sanedrín, por el partido político de los fariseos como maestro, ¿ya? Había otro, sabemos en esos tiempos que había muchos grupos que a Jesucristo lo consideraban un hombre falso, como un loco, y lo está reconociendo, dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás con él. Entonces Nicodemo vino con un corazón sincero hacia Jesús, y Jesús leyó en el corazón de Nicodemos esa sinceridad, no había otra intención. Nicodemo quería ser salvo, pese a que era miembro del partido político, él quería ser salvo, y eso Jesús lo leyó, porque Jesús, siendo Dios, puede leer los corazones. Y aquí, por lo tanto, a través de esa verdad, Jesús le responde, dice versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto es importante. Aquí enfoquémonos en la situación. Jesús está hablando con un inconverso, con un hombre maduro, un hombre que sabe de la ley, que sabe de la Torá. Entonces le dice que aquí está la clave para lo que nosotros tenemos que predicar, para lo que tenemos que enseñar de lo que es salvación. Dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo es muy importante en la Biblia, que a través de nacer de nuevo no hay excepción para nadie. No eres, puede ser el hijo del pastor, el hijo del obispo, puedes haber nacido en las bancas, debajo de las bancas de la iglesia, puede que seas una persona muy importante dentro de la iglesia, pero para obtener la vida eterna debes nacer de nuevo. Nacer de nuevo, no en el sentido físico, que hombre, dijimos, Nicodemo era un hombre de más o menos 70, 60 años. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, no hay excepción para nadie. Entonces, esta es la clave para hacer evangelismo. Tenemos que decirle a la gente que busca a Jesús, que para que ellos tengan una nueva vida, para que ellos sean salvos, es necesario que nazcan de nuevo. Y esto lamentablemente lo escucho muy poco en las iglesias de estos tiempos, muy poco. Y es lamentable, porque es la clave para que la gente sea salva. Nacer de nuevo, como te digo, es muy importante para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Nacer de nuevo en la forma espiritual. Nicodemo, al escuchar esta respuesta, es sacudido en su corazón, en su alma. Nicodemo creía que la vida eterna se lograba cumpliendo la ley día a día. Entonces aquí Jesús le estaba estableciendo otro método, otra forma, o le está mostrando lo que es la puerta para entrar al reino de Dios, ¿cierto? Entonces Jesús le rompió todo el método para ser salvo. Él cumplía, los fariseos hacían que la gente cumpliese toda la ley día a día, pero no era la forma, ni es la forma
de entrar al reino de Dios, porque no es por obra, sino que es por fe. Entonces aquí tenemos que considerar y aprender de esta enseñanza que para hacer evangelismo, para que llevemos gente a Cristo, tenemos que tomar el modelo de Jesús, lo que Jesús estaba haciendo este hombre. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está totalmente confundido, no entiende, porque dice, cuando escucha a Jesús nacer de nuevo, y piensa, Jesús dice, debo instruir a este hombre, porque Dios sabía que Nicodemo tenía una mente disponible y quería ser salvo. Entonces, Nicodemo está confundido porque seguramente pensó que Jesús le dijo, oh, mira, vamos a hacer un estándar, vamos a revisar cómo está tu cumplimiento de la ley y quizás a lo mejor así puedes considerarte para entrar al reino de Dios. Pero ya dijimos en el principio que no es por obra humana, no es por esfuerzo, no es por decisión, no es por una posición, no es porque eres miembro de una iglesia, porque estás inscrito, no es porque asistes a una iglesia, no es porque tienes un puesto, no es porque eres pastor, no es porque eres obispo, no es porque eres familiar de alguno de los líderes de la iglesia, no es por eso, es solamente por fe. Y Jesús, estamos viendo que a través de este pasaje, en capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús está enseñando a Nicodemo cómo él puede ser salvo, cómo puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Nicodemo se está sorprendido porque el método del hombre y de muchas iglesias hoy día es en base a un cumplimiento de la ley, un cumplimiento de ciertas normas que establecen algunas religiones, ¿cierto? Pero no podemos los métodos humanos ponerlos sobre la Biblia, sobre el método de Jesús. Y aquí en el ejemplo de cuando la Biblia nos relata el encuentro de Nicodemo con Jesús, nos está hablando claramente de que este es el método, nacer de nuevo. Entonces, decíamos en el versículo, Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este hombre está totalmente confundido, no lo entiende y piensa, yo soy viejo, mi madre ya murió, ¿cómo un viejo puede nacer de nuevo? Entonces Nicodemo, ¿qué está haciendo en este momento? Y que es muy parecido a lo que hacen las personas en estos días. Y quizás más de alguien en la radio en este momento al escuchar este programa o verlo a través del internet o YouTube está diciendo, pero ¿cómo yo tengo 40 años, cómo voy a nacer de nuevo? Ya mi madre ya no está, ¿cómo yo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué debo nacer de nuevo? Entonces, quiero explicarte que esto se refiere precisamente en el versículo 5 vamos a entrar y tenemos la respuesta. Respondió Jesús, de cierto te digo, 2 veces está reafirmando, está confirmando que este es el método. En Jesús no había duda, no había otra fórmula. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del Espíritu está en mi Biblia, capítulo 3:5, dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, cuando en mi Biblia y en tu Biblia está Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Entonces para nacer de nuevo tenemos que recibir el Espíritu, tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo y a través del agua. Ya te dije, y lo vamos a ver más adelante, seguramente en otra ocasión, en que el agua se refiere a su palabra. Entonces mucha gente, para a veces acercarse a Dios, arreglar su vida, van a una librería cristiana y compran una Biblia. La llevan a su casa y entonces dicen, bueno, a contar de este momento yo ya tengo una Biblia en mi casa, y otros hogares tienen la
la Biblia en la casa sagradamente, esa que heredaron de la abuelita, de los padres. Y la Biblia ocupa un lugar en el hogar, ahí está abierta, en el velador, en el living, allí está abierta, normalmente en el Salmo 91, por ahí lo ponen. Pero la Biblia no es un amuleto, la Biblia no es un recuerdo, no es una fórmula mágica para entrar en el reino de Dios, no porque yo tenga la Biblia abierta voy a ser salvo. Entonces, eh, nacer del Espíritu, como te decía, cuando está ese a través del Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en esa verdad, somos sellados por el Espíritu Santo. Y a contar de ese momento, tú eres declarado redimido, declarado justo, declarado santo. Y santo, mira, el otro día veíamos en un grupo de Conchalí, allá veíamos esta conversación, entonces dijo una señora, ay, se burló de otra, le dijo, así que usted es santa. Claro, y en la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando van a declarar a una persona, un hombre, una mujer santa, hay todo un mecanismo, hay toda una doctrina, unos procedimientos para declarar santo. Cuando vino el Papa en algún tiempo atrás acá a este país y declaró santa a Santa Teresita, ¿cierto? Al Padre Hurtado. Pero qué mal concepto tiene la Iglesia Católica con respecto a lo que es ser santo, porque ser santo es ser apartado. Eso es la santidad, ser apartado. Entonces Dios nos saca, estamos en el mundo, cuando tú aceptas al Señor como tu Señor y tu Salvador, tú eres declarado santo. ¿Qué significa ser tomado del mundo y apartado para Dios? Sacado de este mundo de tiniebla, de pecado, de maldad, de inmundicia. Entonces la fe te saca de allí y te declara santo. ¿Para qué? Para colocarte en el mundo, en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios, tú tienes que ser santo. Posicionalmente tú tienes que ser santo. Entonces, ser apartado, eso es ser santo. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú en ese momento fuiste declarado santo. Santo. O sea, sería mucho que yo te dijese que tú estás viendo aquí a un santo. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que usted es santo? Sí, soy santo. Posicionalmente, no por mis obras, no por lo que yo haya hecho en el pasado, lo que hago en el presente y en el futuro. ¿Sabe por qué soy santo? Porque cuando yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo tomo una posición de santidad por la santidad de Jesucristo, que Él siendo santo, me da esa categoría de santidad para entrar en el reino de Dios, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, soy transportado, soy extraído de este mundo y entro en el reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios se debe ser santo. Y eso se llama santidad posicional. La santidad tiene 3 niveles. Santidad posicional, que es que te rescata y te coloca y entras al reino de Dios, ¿cierto? En esta vida, estando en esta vida, tú entras al reino de Dios y a contar de ese momento tú eres un santo. Posicionalmente tú eres un santo. Entonces todas estas cosas, Nicodemo no entendía nada de esto, ¿cierto? Nacer del agua, lo que estábamos leyendo, ¿cierto? Respondió Jesús, de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Agua no es el agua literal, no es esta agua, no es agua literal. Yo no puedo nacer de ahí, levantarme de las aguas, y eso no es literal. Nacer del agua es nacer a través de su palabra. Entonces aquí termino el ejemplo que te estoy diciendo, que mucha gente por cábala, muchas veces por un mecanismo, quieren hacer algo mágico, compran una Biblia, la abren y empiezan a leerla. Y he escuchado muchas veces que la gente
compra una Biblia, la empieza a leer y no la entienden. No pueden entenderla, siendo gente inteligente, a veces siendo profesionales, gente culta, gente que lee mucho, pero la Biblia no la pueden entender. ¿Y por qué no la pueden entender? ¿Por qué no pueden descubrir todos los secretos que están en su palabra, todo lo oculto, todo lo sagrado que está en la palabra de Dios? Porque cuando Dios inspiró a los escritores, dice la Biblia, los inspiró al Señor, ellos no por cuenta propia, durante todo el periodo, en distintos lugares, y muchos autores, no digo autores, escritores, escribieron este libro, fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, cuando se juntaron todos estos libros, toda esta escritura, dieron forma a lo que hoy día puede ser la Biblia. Y el corazón, la inspiración de Dios estuvo en cada uno de estos individuos, estas personas. Ellos escribieron en distintos lugares, pero al ordenar esto, mira, no ha habido durante muchos años, forma de destruir o de confrontar o de descubrir errores en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y su espíritu está en su palabra, ¿ya? En su palabra. Entonces cuando nosotros estamos, todo lo que está contemplado en este libro, ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tenemos varias, incluso en el Apocalipsis, ¿cierto? Tenemos varias revelaciones de Dios que nos habla de cómo Dios hizo el mundo, cómo Dios creó al hombre, cómo lo salvó de su caída, cómo edificó su pueblo, cómo salvó a su pueblo, cómo levantó sacerdotes, cómo estableció la ley, cómo el hombre cayó y hubo provisión de Dios. Todo eso está contemplado en la Biblia. Entonces, nacer del agua es a través de su escritura. Este es el agua. Entonces nosotros tenemos que beber esta agua. Pero, como te decía, ¿por qué algunos amigos y mujeres compran esta Biblia y no la pueden entender? Es porque ellos, no siendo salvos, no pueden entender su palabra. El día martes pasado, en una reunión de hombres, allí conversábamos en esto. Entonces estaban analizando el libro de Habacuc, me recuerdo. Entonces la Biblia no se puede analizar literalmente, no se puede analizar a través de la mente humana, de lo intelectual, sino que la Biblia se debe interpretar a través, con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, una persona que no tenga el Espíritu Santo puede pararse delante de un grupo, hablar 40, 50, una hora, lo que pueda hacer, pero si esa persona no tiene el Espíritu Santo, lo que va a querer hacer es interpretar humanamente, de acuerdo a su mente, a su formación, a su deseo, lo que está escrito ahí. Y no es así. Es decir, la Biblia, con la capacidad que le da el Espíritu Santo a sus hijos, puede descubrir y hacer, extraer los secretos que hay aquí en la Biblia. Mira, para contarte una anécdota, el otro día se me pidió que hiciésemos un estudio de los deberes de los cristianos, ¿ya? Entonces está en Romanos capítulo 12. Ahí me dijeron, hermano Andrés, usted puede hacer un estudio de Romanos, del capítulo, todo el capítulo 12, perfecto. Entonces pedí la dirección de Dios y dice, lo leo paréntesis, capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, y está hasta los 21 versículos. Entonces partía así: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, en dos versículos, capítulo 12, 1, nosotros estuvimos prácticamente 1 hora y media, casi 2 horas,
con un grupo de hermanos allá en la iglesia, un grupo de varones, en el grupo ASI, analizando estos dos versículos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que estaba en esos hombres y estaba en el que estaba, pudimos entender espiritualmente lo que está escondido en dos versículos, hora y media, hora y media. Dios es testigo de lo que te estoy diciendo, hora y media, para analizar este. Entonces imagínate cuánto tiempo necesita el hombre para analizar toda esta escritura. Pero un intelectual, un hombre inteligente, un hombre, una mente brillante, si no tiene el Espíritu Santo, nunca va a poder ser bautizado en el agua. ¿Qué significa eso? Nunca va a poder extraer estas maravillas y absorberlas y grabarlas en su mente y en su corazón. Eso es lo que te estoy enseñando esta mañana, que la nueva ley que puso Jesucristo, que puso Dios en el hombre, se tiene que grabar en su mente y en su corazón. Entonces lo que brota por nuestros labios, lo que brota por las predicaciones, por las enseñanzas, debe ser lo que está escrito en su palabra. Entonces, pastores, maestros, lo que nosotros tenemos que enseñar para enseñar una doctrina, cualquiera que sea, cualquiera, soteriología, la doctrina de neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, y cualquier otra enseñanza de la Biblia, nosotros tenemos que basarnos en lo que el Señor dice. Aquí en el libro de Juan, nosotros estamos estudiando cómo a través de este encuentro de Jesús con Nicodemo podemos extraer la fórmula de que Jesucristo establece, que es para entrar en el reino de Dios, ¿qué se necesita? Y para entrar en el reino de Dios, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí ¿qué nos da? El Espíritu Santo nos da aquí para, en este versículo. Entonces yo te digo, pásale a un intelectual, a un médico, a un abogado, a un juez de este país, a un político. Pásale esto a la presidenta de la República. Escribe un papelito, te para en la moneda y le pregunta a la primera autoridad del país, dile, señora presidenta, por favor, usted como una mujer educada, usted es una señora que es médico, trabajó en las Naciones Unidas, usted tiene mucho conocimiento, le puedes preguntar, ¿qué me puede enseñar? ¿Que usted, señora presidenta, me podría interpretar o ayudar a entender este pasaje que dice que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios? Ella como médica inmediatamente se va a ir al concepto de parir un bebé, ¿cierto? Entonces yo te pido, gente intelectual, como la primera autoridad de este país, no sería capaz de analizarnos este versículo. 1, 2, 3, 4, ¿cuánto tendrá? 40 palabras. Y ellos pueden interpretar todo lo que es la medicina. Libros de medicina, para qué es cada remedio, cuál procedimiento, cómo está constituido el cuerpo humano. La capacidad que tiene un médico de conocimiento es extraordinaria, y no dudo que nuestra presidenta como mujer de la ciencia debe, pero ¿sabes qué? La hermana más humilde de cualquier iglesia, o el hermano, puede colocarse a la par entonces de la presidenta, y quizás esa hermana no podrá entender cómo funciona el organismo humano, o para qué lo que es un remedio. Pero sí esa mujer, una mujer humilde de una iglesia, comparada a la primera autoridad de esta, puede sí interpretar lo que es el pensamiento de Dios. Lo que nosotros estamos haciendo en este programa esta mañana, te digo, es interpretar el pensamiento de Dios. Y qué orgullo para nosotros poder, a través que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros podemos entender su palabra. Yo no entiendo la ciencia médica, yo no entiendo lo que es las leyes, no soy abogado, no soy contador, no soy arquitecto, pero sí puedo, a través y por la gracia de Dios, entender lo que Dios quiere decir en su palabra. Entonces,
dice que Jesús le Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo está totalmente confundido, pero Jesús en el versículo 5 le respondió, lo hemos visto, ¿cierto? De cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua es un secreto de Dios. ¿Por qué? Pastor, usted me podrá estar diciendo, ya estamos terminando, pastor, usted está diciendo que nacer del agua, y mucha doctrina malinterpretan y van y bautizan a las personas en un río, lo tiran agua, pero la salvación, y lo que dice ahí, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, no es porque te llevan al río, te sumergen y te sacan, o te meten en una tina, en una piscina, en tu iglesia. No es por eso. Es decir, he visto muchos casos que la gente cree que a través de eso es el nacimiento del agua. El hombre que estaba ya clavado en la cruz, el día que tenían a Jesucristo allí en la cruz, el ladrón ese no nació, no fue bautizado en agua, pero Jesús mismo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque de los dos ladrones que estaban siendo crucificados con Jesús, uno creyó que él era el Hijo de Dios. La mujer adúltera, cuando se la llevan, ¿cierto? No le dice, perfecto mujer, ven, vamos, te voy a bautizar, porque tú le dices, ni yo te condeno, la liberó de culpa, la liberó del pecado, pero le dice, vete y no peques más. No le dijo, anda al río que está más allá y te voy a bautizar. ¿Por qué? Porque no es necesario el bautismo, porque Jesucristo, mira, Jesucristo se bautizó por nosotros, ¿ya? Entonces, es claro y preciso, y con esto estoy finalizando, que para nacer de nuevo, sin nacer del espíritu y del agua, es imposible entrar a el reino de Dios. Entonces, no son por los títulos humanos, yo soy doctor, yo soy médica, nuestra presidenta no podría entrar por el hecho de haber sido presidenta de este país 2 veces, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, sí, tú que me estás escuchando, a quien pueda llegar en este momento, si tú no eres salvo, puedes entender que para entrar al reino de Dios no es por títulos humanos, no es por obra, no es por cumplimiento de la ley, no es porque tengas dinero, porque no tengas dinero, no es porque eres joven, no porque eres viejo. Para nacer de nuevo es preciso nacer del Espíritu Santo y del agua. Y a través de ese nuevo nacimiento nosotros podemos y estamos en condiciones de entrar en el reino de Dios y ser declarados justos, santos, redimidos. Entonces, a contar de ese momento, sí yo puedo, porque como te decía, sin santidad nadie verá a Dios. Hemos concluido esta enseñanza en este programa de lo que es la salvación y vamos a ver la próxima semana lo que es nacer de... ¿Por qué se debe nacer de nuevo? ¿Por qué se debe nacer del agua y del espíritu? Y vamos a enfrentarnos ya qué es lo que es nacer del espíritu y nacer del agua. Así que nos estamos despidiendo sin antes recordarte que estamos todos los domingos en tu programa, La Hora de Gracia, Pastor Andrés Aravena, quien te está hablando. Quiero invitarte a que puedas escuchar estos estudios que estamos haciendo en 6, 7, tú vas a YouTube, busca La Hora de Gracia y ahí vas a encontrar. Y por fecha hacia atrás puedes llegar al capítulo 1 y actualizarte y verlo, dura 1 hora cada capítulo. Y por la misericordia y la gracia de Dios nosotros tenemos esa bendición tan grande de que esta iglesia nos graba y coloca en el YouTube, allí están todos nuestros estudios. Instarte y asentar en nuestros corazones, dice ya la palabra, que la ley que dio para que se grabe en nuestro corazón y en nuestra mente, que para nacer de nuevo se necesita nacer del espíritu y del agua, y naciendo de nuevo puedes entrar en el reino de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que me estoy despidiendo hasta el próximo domingo a las
las 9 de la mañana, y este programa se repite el día jueves de 5 a 6, y como te digo, también lo puedes ya el día martes, por allí lo están subiendo en YouTube, y allí vas a encontrar lo que se llama el programa La Hora de Gracia. En el nombre del Señor nos despedimos, damos gracias a Él por esta maravillosa bendición que nos permite de entregar esta enseñanza, porque dice que es necesario predicar la palabra de Dios. Así que en el nombre del Señor nos despedimos hasta el próximo domingo en tu programa La Hora de Gracia.